Cuando Dios habla, es el mensaje de esta mañana. Dios, habiendo hablado muchas veces a los padres por los profetas, en los postreros tiempos nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero del trono, y por quien asimismo hizo el universo. Él, siendo el resplandor de su gloria, ¿cierto?, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cuando vemos esto, tenemos que pensar en si podemos ser buenos oidores de la voz de Dios, si podemos ser buenos personas que le tengamos temor a la voz de Dios. Porque la voz de Dios se ha regado, la voz de Dios se ha extendido por toda la tierra, y la voz de Dios, al extenderse por toda la tierra, lo que ha querido es trabajar, hacer que el hombre lo oiga, hacer que el hombre le obedezca, que el hombre entienda el mensaje de él. Y el texto del Antiguo Testamento dice: por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Es necesario que los amigos hoy entiendan que la primera razón para Dios condenarlos, si Él viene hoy y ustedes no alcanzan la salvación, porque no llevan un proceso de salvación, es que ustedes oyeron la voz de Dios y no la obedecieron. Porque, querido amigo, vea, una cosa es oír la voz de Dios y otra cosa es obedecerla. Una cosa es oír la voz de Dios y otra cosa es buscar el arrepentimiento. No basta solo con venir a los cultos, no basta solo con cantar alabanzas. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si oyeres hoy la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Qué es endurecer el corazón? Es no obedecer a la palabra de Dios. Ese es endurecer el corazón. ¿Por qué? Porque si por toda la tierra salió su voz, está hablando de la importancia que tiene Dios de salvar al ser humano, la necesidad que tiene Dios de salvar al ser humano, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por casi 4000 años Dios le habló a los hombres del Antiguo Testamento, queriendo corregir la dirección del ser humano y queriendo corregir la vida que llevaba el ser humano, pero el ser humano no oyó la voz de Dios. El ser humano embotó sus sentidos con los placeres, con los deseos mundanos, con la carnalidad, con la sociedad que vivía en ese tiempo, y entonces el ser humano no quiso oír la voz de Dios. Pero el Señor, que es tan bueno y tan rico en misericordia, hasta el día de hoy, 6000 años después, sigue hablando al ser humano, porque Dios sabe la condición del ser humano. Se acuerda de que somos polvo y de que al ser polvo somos dependientes de todo, pero Él en su infinita misericordia, la Biblia dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué. La misma voz de Dios dice eso. Y a los amigos y a los hermanos en esta mañana les está diciendo: todavía te amo desde la eternidad.
iniquidades, y por tanto te estoy prolongando mi misericordia. ¿Y cómo se hace para saber la misericordia y para entender la misericordia? Oyendo la voz de Dios. Amén. Tenemos que oír la voz de Dios. Pero no solo oírla, tenerla, obedecerla, amarla, hacerla cumplir. Si hablamos hoy de los beneficios de la voz de Dios, la voz de Dios tiene unas particularidades muy especiales. Transforma el alma, corrige el camino de la persona. La voz de Dios guía. La voz de Dios es ese trueno que, aunque la gente no crea, la voz de Dios es tan fuerte que suena como estruendo de muchas aguas. Pero la pregunta en esta noche, en esta mañana sería, bueno, cuando yo oigo la voz de Dios, ¿qué hago? Porque no es solo oírla, como les decía ahora, aquí hay muchos jovencitos. Aquí está Juan Carlos, hay una jovencita allá con Michelle. No es solo oír la voz, porque Dios ya no viene a las nubes ahí, al techo y decir tan, 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 tan. No. Dios utiliza a las personas y los medios para dejar oír su voz. Y entonces, cuando Dios quiere hablarle a una persona, lo quiere transformar, le quiere cambiar de vida. Jesucristo dijo: si no me oyen, están muertos. Por eso el creyente debe venir a los cultos a oír palabra de Dios. Debe amar más la palabra que la alabanza. ¿Escucha bien? Debe amar más la palabra que la oración. Debe amar más la palabra que todo. El Señor les dijo a los fariseos: las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. ¿Cómo así que espíritu? Sí, porque lo único que puede hacer, tener poder para entrar por el oído y empezar a transformar el espíritu de nosotros, el alma nuestra, es el espíritu de Dios. Y cuando entra el espíritu de Dios por nuestro oído, nos empieza a transformar, y en lo que estaba muerto en nosotros empieza a recobrar vida. Por eso usted está en esta manera sentado ahí, porque el espíritu de Dios entró en usted por medio de la palabra y le ha dado vida, pero no cualquier vida, le ha dado una vida especial, una vida en abundancia. ¿Por qué? Porque el Señor a usted le llamó de muerte a vida con su propia voz, le llamó de muerte a vida con su propia misericordia. Cuando Dios le hable, obedezca. La palabra de Dios tiene un poder tan tremendo. Cuando Dios habla, como que le tiemblan los huesos al ser humano, la carne. Isaías entró al templo regularmente. Posiblemente hace rato no entraba con la disposición que entró el día en que se cumplió el año y que murió el rey Usías. Y cuando Isaías entró al templo a hacer lo mismo, escúcheme, usted puede venir todos los días, martes, jueves, sábado, domingo, a hacer lo mismo, pero usted necesita que Dios le hable. Isaías entraba con el incensario, había sacrificado el animal el día anterior a la hora novena, a las 3 de la tarde, y entraba el otro día con el incensario en la mañana. Y cuando entró con el incensario ese día en la mañana, como profeta de Dios,
Él narra en el capítulo 6 y dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Hasta que Dios no le hable a uno, no se le esclarece la gloria de Dios. Usted puede pasar por el mismo lugar siempre, o por la misma escritura siempre, o usted puede ver cosas tan normales, y usted dice: eso es normal, aquello es normal, pero cuando Dios empieza a hablar, sale de la normalidad y se vuelve extraordinario lo que Dios está hablando. De pronto Dios siempre estuvo ahí en el templo, y siempre sus faldas llenaban el templo, porque las faldas eran tipo de soberanía y misericordia. Y entonces Isaías nunca las vio. Y entonces dice: en el año en que murió el rey Usías, entré yo al templo y vi al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y había querubines que decían: santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y entonces yo dije: ay de mí, que siendo hombre inmundo de labios, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Lo primero que pasó en Isaías fue arrepentirse, pero después de arrepentirse dijo: yo estoy inmundo de labios. O sea, he dado falsa profecía, y Isaías se había convertido en un falso profeta. Había hablado cosas que Dios no le había permitido. Y entonces la palabra de Dios dice que un querubín se acercó al altar, tomó un carbón encendido, y cuando tomó el carbón encendido, hermano, lo volvió espiritual. ¿Me escucha? Por eso es que cuando nos metemos en la palabra empieza a mostrarnos cosas que no vemos humanamente, que no vemos a la primera vista. Y cuando estaba Isaías allí, tomó un carbón encendido. Si ese carbón quema los labios de Isaías, lo deja con un roto en la boca, lo consume los labios. Pero ese carbón como que se volvió espiritual. Miren los detalles. Y el querubín tomó el carbón del altar. El altar era literal, era un altar físico. Había carbón de verdad. Pero cuando el querubín descendió, convirtió ese carbón en carbón espiritual. Y entonces tomó con unas tenazas el carbón y lo acercó a los labios de Isaías. Qué susto, ¿no? Y entonces el carbón tocó los labios de Isaías. Y entonces dice: con esto es limpia tu culpa y limpio tu pecado. Y entonces cuando pasó eso, Isaías estaba perplejo por lo que estaba pasando, pero ya Dios le había purificado su corazón. Y entonces la voz de Dios se dejó ir cuando dijo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y entonces una persona que está en lo normal no oye la voz de Dios desde esa dimensión, pero cuando ve las cosas que son fenomenales, espirituales, empieza a oír la voz de Dios más audible y más perceptible que hay, y empieza a entender el propósito de Dios en su vida. Isaías, después de venir siendo paganizado por seguir a Usías, por hablar falsa profecía, por venir acostumbradamente al templo de pronto y no tener en cuenta que Dios estaba allí, entonces Isaías escucha la voz de Dios que dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y entonces la voz de Dios dice, Isaías dice: heme aquí, envíame a mí. Y cuando alguien escucha la voz de Dios, de verdad, perdóname lo que le voy a decir, la voz de Dios trata de enloquecerlo a uno. Porque nosotros hacemos cosas que la gente de afuera no hace. Hay una rumba en la calle y nosotros nos perturba esa rumba. Para la gente normal verlos, hay gente de ir por la calle y por ahí haciendo cosas por la oriental, creo que se acariciaban los genitales y de todo. Para nosotros no es normal. Nosotros somos anormales para ellos y ellos son anormales para
nosotros. ¿Sabe por qué? Porque ellos no oyen la voz de Dios. Ellos la voz que oyen es la voz del ser de las tinieblas, del diablo, y le oyen, le habla sus conciencias y le habla sus oídos, y ellos ven que el diablo actúa de esa forma. A nosotros nos habla una voz que nos da vida, que nos vuelve normales dentro de los parámetros espirituales, porque para la gente no somos normales. ¡Aleluya! Imagínense, hermano, que la voz de Dios te hable a Lady, y Lady deje todo por Dios y se ponga a vender salchipapas cuando tenía un salario de más de 100,000 pesos diarios. Y dice, eso no es normal. Y a Lady le pregunta, Lady, ¿usted qué me pasa? ¿Se enloqueció? Y digo, sí, se enloquecí. Dios me habló al oído. Y cuando Dios habla, habla. Cuando Dios habla, transforma. Cuando Dios habla, escucha. Cuando Dios habla, cambia. Cuando Dios habla, la vida. Cuando Dios habla, la esperanza. Cuando Dios habla, volver. Cuando Dios habla, nos da vida eterna. El aplauso a la voz de Dios. Cuando Dios habla, le da una orden a Isaías que predique desnudo 3 años por toda la tierra de Israel. ¿Usted sería capaz de hacerlo? Bueno, Dani levantó la mano que sí. Que sí. Bueno, el primero. El primero tarea, Dani va a correr desnudo por todas las palmas. Y Dios le dice a Isaías, este pueblo no quiere entender. Isaías estaba en la crema innata de Usías, pero cuando Usías muere, Isaías se lanza al vacío a aceptar todo lo que Dios le ordena. Necesito que prediques desnudo por las calles. Perdónenme lo que voy a decir. Isaías no perdió la coherencia, pero físicamente se le ha vuelto un habitante de calle. ¿Me escucha bien? Usted salir desnudo, porque no era literalmente desnudo, sino que tenía los calzoncillos de profeta. Pero esos calzoncillos se iban a ensuciar, estaba vuelto nada, lleno de polvo, era una tierra árida. Pero la gente que veía a Isaías decía, ese es un loco. La gente que veía a Isaías decía, ese se enloqueció, está lleno de mugre, está andando desnudo. Porque para andar el calzoncillo era andar desnudo. Y cuando lo veían le tenían miedo, porque Isaías tenía guedejas también. Y su pelo estaba pegado por la unción y estaba lleno de polvo, de mugre. Y su ropa era solo una tela que venía aquí y bajaba solo hasta la rodilla. E Isaías estaba lleno de mugre. Pero cuando Isaías hablaba, Isaías decía cosas sobrenaturales. Y la gente no quería ver a Isaías. Pero cuando Isaías abría la boca decía, oh nación pecadora, oh nación llena de maldad, sus ojos se han embotado. Y empezaba a hacer la lista de lo que era Israel. Israel se impresionaba con lo que decía Isaías. Se les olvidaba que tenía Isaías, estaba lleno de mugre, estaba vuelto nada, porque la voz de Dios es superior a la persona. Yo puedo decir aquí cosas y usted puede ver, yo no sé, muy agradable para usted, pero en esta mañana la voz de Dios es como un trueno que quebranta, es como un rayo de luz en esta mañana, es como una espada de los filos que atraviesa la palabra de Dios. La voz de Dios en esta mañana puede hacer que alguien cambie su vida en un instante, en un solo momento. Imagínese, hermano, todas las profecías que hizo Isaías.
Dios lo puso allí. Hermano, te digo algo. Si Dios lo pone, le habla, no tarde en obedecer. Y para proseguir le digo, si un empresario no oye la voz de Dios, se quiebra. Si un hijo de Dios se oye, se vuelve obstinado para oír la voz de Dios, se enferma, fracasa. Si un matrimonio no escucha la voz de Dios por medio de su pastor, de sus líderes, hermano, ese matrimonio va en picada. ¿Me escucha bien? Si un servidor no escucha la voz de Dios, así no le caiga bien el que le está hablando, hermano, como Isaías, pero Dios le va a hablar, hermano, va en picada, va hacia abajo, hermano querido. Por eso es necesario que cuando usted oiga la voz de Dios, diga, como dijo allí aquella mujer, oí la voz de Dios y termino. Isaías dijo, oí la voz de Dios y termino. Los profetas dijeron, oí tu voz y temí, me dio miedo, me escondí, estuve allí bien guardado. Pero cuando usted oiga la voz de Dios, no necesita esconderse. Diga como Isaías, como Moisés, yo oí la voz de Dios y obedecí. Yo oí la voz de Dios y hice caso a la voz de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no oír la voz de Dios en el tiempo que es necesario oírla trae consecuencias. Y la gente cree que a veces es capricho de los líderes, de los pastores. Yo no entiendo, hermano, mira acá. 31.103 o 131 versículos, perdón, o palabras, no recuerdo palabras. 1100 y punta versículos, algo así. Pero habla de todo. ¿Sí me está escuchando? Dios habla de todo. La palabra de Dios lo conoce todo. Esto no es un noticiero de ayer, no es un periódico de ayer, no es el Q de la semana pasada. Esta palabra está fresquecita hoy. Usted la lee y es para hoy, no es para ayer. ¿Sabe por qué? Porque su palabra es viva. De todas las escrituras, Don Quijote de la Mancha, la Ilíada, todas esas escrituras allá, la Celestina, todas esas escrituras están muertas, letra muerta, historia muerta, los libros de historia. Pero cuando Dios habla, cuando Dios habla, cuando Dios habla, esto tiene vida. Cuando Dios habla, Dios habla en esta mañana, Dios habla en este lugar. Aleluya. Aleluya. Si oyeres hoy su voz, ¿cuántos quieren oír la voz de Dios? Pero es que la voz de Dios trae consecuencias. No es solo oírla. Determina la idea de los amigos. Si usted la oye hoy y no la obedece, usted está amontonando juicio para usted. Eso es doloroso, pero hay que decir. Hay que oírla y obedecerla. Caminar a la luz de ella. Conozco Jehová, dijo Jeremías, que el hombre no quiere oír la voz tuya, que él quiere seguir su propio camino, que él quiere ordenar sus propios pasos. ¿Sabe cuándo no quiere usted oír la voz de Dios? Cuando le están tocando lo que más quiere, lo que más le gusta. Y vea, digan, acépteme algo en esta mañana.
Cuando usted le diga cosas que le incomodan, diga: habla Jehová, porque tu siervo oye. Porque las cosas que más le incomodan al cristiano son las que más le gustan. Cuando Dios le dice: deja esto, deja aquello, a usted lo incomoda porque a usted le gusta más eso. Pero a usted debe gustarle más la palabra. En este transitar de la vida cristiana, desde que era líder de los jóvenes en la iglesia local, o líder de infraestructura, de refán, de escuela dominical, he visto una constante, hermano: todo el que deja de oír la voz de Dios se muere espiritualmente. Y algunos creyentes no oyen la voz de Dios y se rebelan. Y empiezan a hablar en contra de la administración, ese pastor, esa persona, ese hermano, y empiezan a dañar la imagen cuando Dios está tocando el nervio. Y por excusar su error, por excusar que no quieren cambiar, empiezan a señalar al líder tal, y a tapar, a dañar la relación con la administración. Pero yo creo que en esta mañana no. Yo creo que esta mañana hay una iglesia sujeta a su palabra. Hay una iglesia que quiere oír la voz de Dios, y que por dolorosa que sea vamos a aceptarla, pero no solo aceptarla, vamos a obedecerla. Porque una cosa es aceptar la voz de Dios, otra cosa es obedecerla. ¿Cuánto obedece usted la palabra? Habla, Señor. Dígale: habla, Señor. Estaba la multitud, y después de que Jesús les da de comer, empieza un discurso y les dice: vosotros me seguís con el vientre. Y empieza a hablarles duro. Cuando la multitud oye eso, empiezan a irse. Ustedes me siguen por los favores, por los milagros, por esto, por aquello, y les hace la lista Jesús a ellos. Y están los 12 ahí. Y uno de ellos dice: dura es esta palabra. Y Jesús dice: es dura. Es dura. Y él dice: es dura. Váyase. Oiga, el Señor es un parado. Es dura esta palabra. Si quieren, váyanse también ustedes. Y Pedro dice: ¿a quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iremos? Si solo tu palabra de la vida. ¿A quién iremos? Tu palabra es esperanza, tu palabra es forma, tu palabra es fuerza, tu palabra es el alimento del día de hoy. Tu palabra, guárdale. ¿A quién iremos? Ahora le pregunto a usted: si se le acaba la plata, ¿se va de la iglesia? Si se queda sin techo y mañana Dios lo guarde, ¿se va de la iglesia? Si no tiene para comer el día de mañana, se va de la iglesia. Si lo exhortan muy duro, se va de la iglesia. Si le cambian de pastor, se va de la iglesia para el mundo. Si tiene problemas con un hermano, se va de la iglesia. Allá afuera nadie le va a hablar como Dios le habla. Usted tiene que decir: aquí me quedo. Porque cuando vine aquí no tenía vida, no tenía nada, pero encontré la vida, encontré la salvación, encontré la esperanza,
Pocas veces habló Dios para castigar. Qué bendición. Pero demasiadas veces habló Dios para bendecir, para cuidar, para prosperar. Usted en esta noche, en esta mañana, cree en Dios porque usted oye la palabra. Si usted no oye la palabra de Dios, usted se le acaba la fe. Por eso los que faltan a culto tanto se le empiezan a acabar la fe y empiezan a estar fríos porque ya no tienen fe, porque la fe viene por el oído a Dios. Los que se apartan del Evangelio no se mueren por el pecado, se mueren porque dejaron de oír la palabra. Y al no oír la palabra uno se muere, hermano. Si yo no lo oigo a Él hoy, si Él no me habla en esta mañana, yo me muero. Si no me habla en una semana, yo me muero. Y el salmista tuvo que decirle al Señor, después de arrepentirse tanto, le dijo: háblame, Señor. Le dijo: Dios, no guardes silencio. Le dijo: Dios, no te quedes callado. Pero usted solo quiere la palabra dulce, y solo quiere la palabra miel, y solo quiere la palabra pan. Pero cuando Dios habla, puede ser espada. Y esa espada empieza a penetrar hasta lo profundo para meterse en lo más oculto de usted y desnudar todo lo que usted tiene guardado. No ame solo la palabra miel, o la palabra pan, o la palabra bendición. Ame la palabra espada. Ame la palabra martillo que quebranta la piedra. Ame la palabra espada que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Ame la palabra como Dios la diga. Ámela. ¿Sabe por qué? Porque esa palabra es la que me pide a usted aquí en esta mañana. Bendecido es la que me pide en esta mañana con salvación y vida eterna. Así sea una la palabra o así sea de bien la palabra, pero es necesario. Y cuando Dios le toca, nos habla suavemente. ¿Cuántos han sentido que Dios se les acerca y les habla? Yo he sentido que Dios se me acerca y me habla y me dice: no te preocupes, yo estoy contigo. Pero también he escuchado la palabra cuando me dice: ponte las pilas, y me empieza a dar duro la palabra, y yo digo: uy, Señor, dame de todas las formas tu palabra, guardaré. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que nos mantiene aquí en esta iglesia. Eso es lo que nos mantiene vivos, hermanos. Eso es lo que nos mantiene con ganas y con fuerza. Además, usted no cree en un milagro si no es por la palabra que se lo dice. ¿Y qué tal si de esta manera Dios habla que va a ser un milagro? Aleluya. Después de 4,000 años Dios dejó de hablar a Israel y guardó silencio. Pero escuchen, hermano, cuando Dios guardó silencio, desde Malaquías, que castigó al pueblo porque no eran obedientes, vino Alejandro Magno y volvió esclavo a Israel durante 400 años. Y la voz de Dios no se dejó escuchar. Escucha bien. Cuando Dios no habla, la voz de Dios es necesaria para la vida suya y la mía. Es más, la voz de Dios es necesaria para la preservación de la humanidad. Y Dios dejó de hablar y estuvo cautivo Israel 400 años. Pero Isaías, el hebreo, dice: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, ahora nos habla por el Hijo. Primero era una nube que hablaba, una zarza que hablaba, hasta un animal que hablaba para Dios relacionarse con el hombre, una shekinah que hablaba desde el cielo con varios hombres al mismo tiempo,
No voy a volver a mandar interlocutores. Yo mismo que hablo y de ahí estaré presente. Y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y cuando Jesús viene, todo lo que habla es poderoso. Imagínense el querer de Jesús. Si quieres puedes sanarme. Quiero, punto. Si quieres puedes limpiarme. Quiero. Al leproso. ¿Qué quieres? Quiero recobrar la vista. Quiero que recobre la vista. Y le dio los ojos al Señor. Usted que se volvió una voz de Dios más personal. Ya no era un hombre para todos. Moisés para todo el pueblo, Isaías para todo el pueblo, Elías para todo el pueblo. Ya se volvió una voz personal. Cuando no está hablando yo soy. Y cuando usted está solito por allá no le habla. Gloria a Dios. En esta mañana puede haber profecía aquí. Dios puede hablar de esta mañana y decirle: voy a hacer el milagro. Voy a abrir una puerta que tiene cerrada. Dios puede hablar de esta mañana como le habló a los enfermos de Israel y le dijo: no lo voy a sanar, yo lo voy a levantar, yo lo pido para que tengan vida y la tengan en la abundancia. Y Dios puede hablar de esta predicación y decirte: te voy a sanar, te voy a bendecir, te voy a liberar, te voy a dar la respuesta, porque la gloria a Dios atentamente. ¡Ay, poder en el nombre de Jesús! Escúcheme. No es capricho que yo le diga a usted que cuando se escuche la palabra usted no cierre ni los ojos, usted esté perplejo, porque si usted ignora a Dios en la palabra, Dios no va a ignorar a usted. Porque lo que más le desagrada a Dios es que no le oiga su palabra. Y entonces Dios quiere tratar con usted, pero usted se mantiene dormido en el culto. Se mantiene pendiente del celular en el culto, se mantiene pendiente de los niños en el culto, se mantiene pendiente de tonterías, hasta puede recochar en el culto. Pero cuando Dios esté hablando, tenga cuidado. Amén. Cuando Dios esté hablando, tenga cuidado. Porque cuando tú le hables a Él, te va a ignorar de la misma forma que tú. Escúchame, que tú le has ignorado a Él. No importa que Él se pare aquí, lo importante es que Dios no usar esos labios y así esa persona diga tonterías o diga cosas que no son en la exégesis y la hermenéutica. Dios va a hablarle a la iglesia, le va a hablar a la iglesia. Dios le va a hablar a la iglesia y tienes que respetar a Dios. Tienes que hablar a Dios. Tienes que obedecer a Dios. Dios está dentro de nada. ¡Aleluya! El Salmo 83, Asaf me dice, en una versión que encontré, dice: Dios, ¿por qué me ignoras? Así me dice Asaf: Dios, ¿por qué me ignoras? ¿Por qué estás dormido? ¿Y por qué no te mueves? Pero Asaf descubrió que Dios lo estaba ignorando. Qué pena que Dios nos ignore en esta mañana. Y tal vez algunos no han recibido sanidad porque han ignorado a Dios muchas veces, porque han sido groseros y han deshonrado al no oír la voz de Dios. No importa quién se pare aquí. Saúl se paraba y Elí se paraba, y David y Samuel respetaban a Saúl y respetaban a Elí. ¿Sabe por qué? Porque de una u otra forma Dios solo necesitaba los labios para hablarle al pueblo. Y si Dios le toca poner a alguien a hablar, le puede poner la piedra a hablar. Pero cuando Dios habla, puso un gallo a cantar y una mula a hablar. ¡Qué morena esta mañana en esta iglesia! Dios quiere hablarte al oído
Cuando estés muy necesitado y cuando estés muy angustiado, vas a sentir que Dios no te oye. Y ahí de rodillas te vas a arrodillar. Y cuando estés arrodillado sientes que es un término estar arrodillado, que no lloras, que no sientes nada y sientes como si Dios no te oyera. Y entonces decides pararte, pero no es el momento de pararse, es decir, Dios mío, ¿por qué estás callado? ¿Por qué no me hablas otra vez? Háblame, Señor, háblame otra vez, yo no te vuelvo a llorar, yo no te vuelvo a deshonrar, háblame, Señor, háblame. Y cuando alguien de rodillas se humilla así, Dios habla, porque ahora en esta mañana Dios va a hablar en este lugar. Dios va a hablar, Dios va a hablar en esta mañana. Dios habla, Dios habla. ¡Ay, güey! Dios habló al agua y se convirtió en vino. Me escucha bien, Jesús habló al agua y se convirtió en vino. Jesús le habló a la prostituta y dejó de ser prostituta. Jesús le habló a la adúltera y la muerte tuvo que huir. Jesús le habló a Lázaro y la muerte que lo tenía abrazado en la tumba lo tuvo que soltar. Cuando Jesús se habló y dio la orden, Lázaro muere, la muerte lo soltó, el árbol lo soltó y la roca se tuvo que mover y Lázaro apareció en la puerta de la tumba. ¿Por qué? Porque Dios habló. En esta mañana Dios puede sacarte del hoyo más profundo. Si Él hablara, si hoy día la puerta no lo hayase roto, si Él hablara en esta mañana. Y que tal cuando habló en la cruz del Calvario, las palabras que dijo en la cruz del Calvario eran palabras inefables, eran palabras cargadas de poder, eran palabras cargadas de ese amor y esa pasión. Yo creo que Dios aún está hablando en esta hora y te está diciendo con sus palabras de la cruz: yo te amo, no importa lo que hagas, yo te amo. No importa lo que hayas hecho, yo te amo. Te estoy parafraseando la palabra que dijo: Dios mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hasta hoy esa palabra se sigue cumpliendo. El perdón de Dios se sigue derramando desde el cielo. La cruz del Calvario fueron las palabras de Jesús más grandes que puedo decir. Pero no hemos entendido eso, ¿sabe por qué? Porque a veces no nos interesa sino lo bueno, el milagro, la prosperidad, esto o aquello. Pero cuando entendemos el amor de Dios, entonces le decimos a Dios: Señor, no voy a volver a ser terco, no voy a volver a ser cerrado para oír tu voz. Voy a oír tu voz y voy a temerte, Señor, porque sabes. Aquí hay muchos Isaías. Vienen al culto por semanas, pero se van sin sentir el trono alto y sublime. Vienen al culto por meses y se van sin ver la gloria de Dios y un Dios que les hable. Yo creo que es hora de venir al culto y ver que hay adoración aquí, ver que sus faldas llenan el templo y ver que Dios habla todavía en esta iglesia, y que sea quien sea que vaya a levantar
prepararse para hablar, hay que aceptar esa palabra y hay que decirle: Dios, háblame. No me agrada la persona que me habla, pero háblame. No me agrada esa persona, pero háblame tú. Y entonces Dios va a hacerlo. Dios va a hablar a esta iglesia. Dios le va a hablar a esta iglesia. Dios va a hablar a esta iglesia. ¿Qué tal si Dios hablara en esta mañana por medio de este siervo y te dijera: oye mi voz, porque te voy a hacer el milagro, te voy a sanar, te voy a bendecir, te voy a gobernar, oye mi voz? Así dice su palabra. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo hago y quiero. Y será prosperado todo aquel que la obedezca y a quien le caiga o a quien se la envíe. La Biblia está hablando de eso. Hermano, vea, yo quiero decirle algo. No me creo Elías, pero soy un hombre como Elías, sujeto a pasiones como las de Elías, con la misma unción por el espíritu de Elías, con la misma autoridad de parte de Dios que la de Elías, siervo igual a Elías en esta mañana. Él pudo hacer cosas grandes y hazañas, pero Elías ya no está en esta hora. Yo puedo decirte a esta hora: Dios abrirá el cielo y tú creerás la voz de Dios. Dios te sanará y tú creerás la voz de Dios. Dios te levantará y tú creerás la voz de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el mismo Dios de Dios está aquí en esta mañana. Que abra los cielos. Pues Elías nos cerró y Elías nos abrió. ¿Qué tal si le decimos que abra los cielos? ¿Usted cree que este siervo puede tener fe en esta mañana? En esta mañana voy a hablar de parte de Dios. El cielo se abrirá. Dios lo ha prometido. La puerta se caerá en el nombre de Jesús. Si creyeres, lo dijo la voz de Dios, cosas mayores que esta haréis aún mayores. El enfermo sanará, tu situación se resolverá. Dios te volverá a perdonar en esta mañana. Cuando los apóstoles vieron que Jesús se iba, se pusieron tristes. Pero después, 10 días después, Dios habló. Y habló en lenguas. En la lengua de los 120 estuvo hablando Dios. Y luego